en este módulo vamos a hablar del invierno. El invierno dentro del yin y el yang es en la época de más yin, ¿no? Por el frío que hace. Y es una época de descanso y de interiorización. De hecho, si nos imaginamos a los animales, nos imaginamos en una época de hibernación, ¿no? De recogimiento. En cuanto al elemento de esta época, ya lo comentamos anteriormente, que es el elemento agua, y nos imaginamos como una cascada, ¿no? Que el agua iba en descenso, hacia abajo. Pero es una energía que va hacia abajo. Y bueno, el agua es, dentro de esta imagen, ¿no? El agua va fluyendo y se va adaptando a lo que va encontrando, ¿no? Para nosotros es una época de flexibilidad y de adaptación. En cuanto a los órganos que influyen más en esta época, estos son el riñón, bueno, los riñones y la vejiga. Los riñones en medicina china son los encargados de almacenar la esencia. Ya comentamos, ¿no? Que la esencia podía provenir de los progenitores o de los alimentos y de la respiración. Pues el riñón se encarga de almacenar la esencia. Y por otro lado, la vejiga es el encargado de dividir los líquidos puros de lo impuro, ¿vale? De transformar los líquidos. Las horas de máxima energía de estos órganos son la vejiga de 3 de la tarde a 5 de la tarde y el riñón de 5 a 7 de la tarde. En cuanto a los alimentos, se recomiendan alimentos que sean de naturaleza neutra, como ya hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Los alimentos neutros son como los que armonizan y equilibran y deben de estar presentes en todas las estaciones. Estos son pues sobre todo los cereales. Y luego añadir alimentos ya de energía más yang, más caliente, por la energía que hay en esa época y por el frío que hay. Es interesante insistir en alimentos procedentes del mar, sobre todo de las profundidades. De hecho, se recomienda mucho consumir algas, que además tienen un sabor salado, que si recordamos la tabla, el sabor salado se relaciona con esta época del año. Por lo tanto, es interesante eso, consumir algas y otros pescados que procedan de zonas más profundas. En cuanto al sabor salado, como ya hemos dicho, es el que pertenece a esta época y no nos referimos, como hablamos anteriormente del azúcar, a la sal añadida, sino al alimento en sí, que tiene un sabor salado, ¿vale? Este sabor, consumido en moderación, ayuda a los órganos que he mencionado y además mueve la energía hacia adentro, recoge también. Por otro lado, los alimentos de color negro también son interesantes en esta época, volviendo a la tabla, ¿no? El negro es el color del invierno y estos alimentos pueden ser, por ejemplo, el sésamo negro, la tinta de calamar, legumbres como la soja negra, las alubias negras y por otro lado, aunque no sean del mismo color, los azukis vienen muy bien también en este periodo. Ayudan mucho a nutrir la esencia del riñón. Luego están en cuanto a proteínas también, aparte de las que ya he dicho, de los pescados de aguas profundas, es interesante ya añadir carnes más yang, como puede ser la ternera y el cordero. Y en cuanto a los métodos de cocción, pues ya se utilizan métodos más calientes, como pueden ser los guisos, los estofados, horneados, plancha, etc. Y sobre todo evitar alimentos fríos, es decir, por ejemplo, no es una buena época para comer alimentos crudos como una ensalada, es mejor dejarlo para otras épocas donde hay más energía yang, hay más calor. Por otro lado, en cuanto a las verduras, es interesante añadir verduras de raíz, que vengan del interior de la tierra, como puede ser la remolacha, la chiribía, la zanahoria, el nabo. Y luego, en cuanto a la fruta, pues volvemos a las frutas de temporada, que en esta época pues son los dátiles, las uvas, el madroño, el membrillo. Y bueno, estos son más o menos las características de esta época y bueno,
es importante recordar que teniendo en cuenta las condiciones externas, es decir, si hace calor o si hace frío, pues ir adaptando esta alimentación para que el cuerpo lo asimile lo mejor posible. Y bueno, muchas gracias y espero que os haya gustado.